Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Y para saber a dónde yo estoy, quizá puedo usar la ubicación del celular o usar algún plano de mi pueblo o un mapa. Yo sé dónde estoy gracias a la ubicación que nos brinda el GPS en todo momento. Para saber dónde estoy, yo generalmente uso el Google Maps del celular. No sé si me gustan los mapas, pero sí sé que son muy útiles. Sí, me gustan los mapas y los mapas que conozco es el mapa urbano, mapa climático, mapa del subte podría ser también. Los hallo muy importantes. Conozco el mapa de mi provincia, Santiago del Estero, de mi país y de muchos países más, como Chile, Perú, Bolivia, etc. Yo conozco el mapa físico, mapa político, mapa físico-político. En la escuela trabajamos con mapas de Argentina, provinciales o del mundo para marcar ríos, ciudades o relieves. Usé otros tipos de mapas como el del subte, el mapa de mi zona también. Por ejemplo, para recorrer grandes exposiciones como ferias del libro, Tecnópolis, utilizamos los mapas para identificar y poder recorrer los diferentes stands. Una vez fui a Buenos Aires y usé uno de los mapas del subte. Cuando fui por subte, están ahí en la estación que vos estás, te aparece. ¿Cómo sabemos dónde estamos? ¿Cómo haces vos para saber dónde estás? Desde los tiempos antiguos, las sociedades se han relacionado con el espacio geográfico que ocupaban de una manera muy estrecha. Claro, hace miles de años tenían que resolver necesidades mínimas para subsistir, buscar abrigo, protegerse de los climas extremos y, por supuesto, comer. Por eso, muchos grupos eran nómades. Moverse era seguir viviendo. Se iban desplazando de acuerdo a la disponibilidad de alimentos y de otros recursos. Mucho tiempo después, varios grupos comenzaron a establecerse en determinados lugares de manera definitiva, dando lugar a lo que conocemos como sedentarismo. Entre un estilo de vida y otro hubo cambios fundamentales, tanto en la especie en sí como en las formas de satisfacer las necesidades, en especial la de alimentos. Estos cambios significaron nuevas maneras de relacionarse de los seres humanos y también el espacio habitado. Con el paso de los siglos, la humanidad encontró artefactos para guiarse y saber su ubicación en el espacio. Mapas, brújulas y ya en la vida contemporánea, el GPS nos ha ayudado a saber dónde estamos. Los sistemas de referencias cambiaron la manera de relacionarse con el espacio. Y la aceptación de que el vínculo entre seres humanos y ese espacio está atravesado por muchas tensiones fue fundamental para que las sociedades se desarrollaran. Ya en el arte rupestre del Paleolítico podemos ver una creciente complejidad en la relación entre las personas y el ambiente. Las pinturas muestran escenas de cacería, es decir, de desplazamientos, de organización social y de tácticas para subsistir. Pero cada vez fue necesario movilizarse más. El espacio geográfico conocido se hacía más grande. Así, la necesidad de ubicarse crecía.
Para orientarse, empezaron a ser tomados como referencia los elementos de la naturaleza: ríos, montañas o formaciones vegetales. Las mismas podían actuar como indicios para entender dónde se estaba. Para cuando llegó la llamada Revolución Neolítica, que marcó la adopción del sedentarismo, la caza, la recolección y otras prácticas para conseguir comida habían avanzado en base a pruebas y errores. Los seres humanos aprendieron a producir alimentos, a domesticar plantas y animales, y esto fue lo que les permitió establecerse. Al período neolítico corresponde otra muestra de la relación de los grupos humanos con el espacio. Se trata de Stonehenge, una construcción ubicada en Salisbury, Gran Bretaña, de la cual no está del todo claro ni su función ni su construcción, pero que evidentemente tuvo que ver con lo que se denomina espacialización. La espacialización es la transferencia de las relaciones sociales al espacio, que pasa a organizarse de acuerdo a las necesidades humanas. El control efectivo sobre ciertas áreas o la voluntad de alcanzarlo fueron generando también la necesidad de organizar la información que se tenía disponible sobre cada lugar. Empezó a ser necesario contar con representaciones de los espacios, es decir, primeras versiones de lo que hoy conocemos como mapas. Así, desde la antigüedad, las civilizaciones y pueblos elaboraron representaciones del espacio, buscando así delimitar los territorios que estaban bajo su control. Esto no solo dejaba en claro hasta dónde llegaban los propios dominios y recursos, sino también quiénes formaban parte de su pueblo y quiénes no. De esta manera, tanto en Egipto como en la Mesopotamia asiática, Grecia y Roma, la elaboración de mapas fue absolutamente necesaria. Los primeros mapas de los que se tiene certeza fueron grabados y pinturas, que aparecieron en los más diversos materiales. Esas representaciones dan cuenta de importantes cambios. Hablan del dominio de diferentes técnicas de expresión, de una organización social avanzada y también del conocimiento que estos pueblos habían alcanzado sobre su espacio. Las representaciones se fueron haciendo cada vez más precisas y los desplazamientos empezaron a volverse cada vez más grandes. Las guerras, los viajes de exploración y la búsqueda de recursos hicieron necesario un mayor conocimiento para ubicarse en el espacio. Uno de los métodos más extendidos fue la lectura de la posición de las estrellas y especialmente del Sol. Como la aparición del Sol en el horizonte por la mañana indica cuál es el este u oriente, determinó que estar ubicado espacialmente se empiece a denominar orientación. La historia de la humanidad, podría decirse de alguna manera, es la historia de la forma de ubicarse en el espacio. Si los habitantes antiguos miraban hacia el cielo para saber dónde estaban, la confección de mapas hizo que además pudieran representar gráficamente las ideas que tenían en sus cabezas sobre el lugar que ocupaban en el mundo. Pero, ¿qué habrá pasado luego? ¿Cómo hicimos para llegar hasta hoy ubicándonos en el mundo? Hola, buen día, chicos y chicas. Soy María Isabel Sassone y mi profesión es topocartógrafa. Es un organismo líder, ¿sí? El Instituto Geográfico Nacional es un organismo líder en producción y difusión del conocimiento e información geográfica de la República Argentina. Tiene la responsabilidad de elaborar y actualizar la cartografía base bajo normas técnicas establecidas mediante procesos directos de observación, ¿sí? Observación sobre la Tierra y la medición. La medición es trabajo de campo. Bueno, cuando tuve que decidir lo que tenía que estudiar, era algo que me gustaba mucho, hacer relevamientos en campo y llevarlo a un mapa. Y bueno, yo en ese momento estaba viviendo en Entre Ríos y la única carrera que había cerca era en Santa Fe, en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas. Eso hizo, bueno, de que me traslade de la ciudad de Santa Fe y empiece la carrera universitaria ahí. Y bueno, esa carrera tiene varias salidas, que es la parte de la topografía, que es relevamiento de campo, la cartografía, que es
la representación de esta medición en un mapa y todo lo que tiene que ver con la interpretación de imágenes satelitales, ¿sí? Para también la producción de mapas. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante para la representación de la Tierra o parte de ella sobre una superficie plana. Esto tiene que ser de acuerdo a una escala, ¿sí? ¿Y qué me hace esto? Que yo pueda medir ese evento y lo pueda seguir, monitorear. Por ejemplo, un caso que tiene que ver con los incendios, las inundaciones, todo lo que tiene que ver con los desastres, el monitoreo de volcanes, el retroceso de glaciares, el cual yo puedo hacer un seguimiento del mismo sobre un plano, un mapa. Eso es lo importante que tiene. Tenemos dos formatos, ¿no? El papel y el digital. Todo lo que tiene que ver en papel es la publicación, ¿sí? De todos los mapas escolares, provinciales, mapas murales, atlas, mapas físicos, políticos, en formato papel, ¿sí? Y después el otro muy importante que es el formato digital, que es en geoportales y geoservicios, ¿sí? Para todos los ámbitos, ¿sí? Catastrales, geoambientales, aplicaciones diferentes de otros organismos que también publican sus datos. Bueno, los elementos que tiene que tener un mapa, que no le tiene que faltar un mapa, es el título, la escala. La escala me va a permitir medir, eso lo que tiene esto de la utilización de los diferentes mapas a diferentes escalas, que yo puedo representar sobre un plano. La proyección cartográfica, que adopta cada país. Argentina adopta la proyección cartográfica Gauss-Kruger, ya que es el país, nuestro país se extiende a norte a sur. La leyenda, ¿sí? No le tiene que faltar al mapa. El autor, la fecha, los datos de la edición y la impresión. No, el GPS es un complemento que va a facilitar, es una tecnología, ¿sí? Que va a complementar la construcción de los mapas, o sea que poder hacer relevamientos más rápidos y eficientes. Es un complemento. Se van a complementar. Sin el GPS no va a haber mapas. No había GPS en los primeros relevamientos, ¿no? Se hacían todos sin GPS. Pero lo que va a permitir ahora es tener una mejor precisión, ¿sí? Y rapidez y eficiencia de esos datos al cual yo voy a volcar en un mapa. Les quiero pasar que puedan googlear los mapas escolares y ahí van a tener todos los mapas para poder imprimirlos desde sus casas, ¿sí? La ciencia jugó un papel importante a lo largo de la historia en la manera en que los grupos humanos se relacionaron con el espacio. En el siglo II, el griego Ptolomeo elaboró el primer atlas universal usando coordenadas geográficas y proyecciones cónicas. La latitud y la longitud eran conceptos que ya habían sido introducidos en Grecia entre los siglos IV y III a.C., cuando también se realizaron las primeras proyecciones. Por entonces, además, otro griego, Eratóstenes, fue quien calculó el diámetro terrestre. Esto permitió la elaboración de las bases para la representación científica. Un artefacto que representó un enorme avance en la localización fue la brújula. Se cree que su invención fue en China hace más de 1200 años. ¿Cuántas veces escuchaste que alguien que estaba desorientado había perdido el norte? Una brújula consta de una caja cubierta por un vidrio que en su interior tiene una aguja imantada que ocupa el centro de la rosa de los vientos. Una de sus puntas señala siempre al polo norte. Las demás indican el resto de los puntos cardinales. Otro instrumento que representó importantes avances para la ubicación en el espacio fue el astrolabio, un artefacto que, mediante la altura y posición de los astros, permite calcular la latitud y la longitud de forma aproximada.
En el siglo XVIII se desarrollaron nuevos aparatos de medición y se realizaron exploraciones para trazar nuevos mapas. Además, se volvió a medir el tamaño de la Tierra. Para ese momento, hacía 2 siglos que la elaboración de mapas era una práctica en permanente avance, con Holanda como la región que más innovaba en su confección. Se recurrió a la proyección del cartógrafo flamenco Mercator, cuyo nombre denomina desde hace mucho tiempo a los mapas planiferio más conocidos y que seguramente todos y todas hemos visto en algún momento en la escuela. Un GPS es un artefacto tecnológico que crea cuando vos estás viajando en el auto. Y supongo que tiene casi todos los mapas del país, del mundo, y te ubica según a dónde querés ir. Sí, sé lo que es un GPS y yo creo que funcionan, analizan todo una localización en sí, un espacio, todo un lugar y después lo guardan en su memoria interna. El GPS es un sistema de navegación y localización que funciona mediante satélites. Los GPS son los dispositivos que tienen los autos, que te guían a donde vos quieras ir, que yo creo que funcionan por satélite porque también te dicen si hay o no hay tráfico. En otras épocas, para orientarse, usaban la brújula. Y yo creo que por barcos, depende de la época también. Mediante caminos, la brújula, señales. Yo creo que antes del GPS se guiaban por la posición del sol o las estrellas o usando brújulas. Y para orientarse también se pueden utilizar los puntos cardinales, la rosa de los vientos y según el sol, la posición del sol. Siempre me dijeron que las vacas siempre comen hacia el norte. Esa es otra manera que tengo para orientarme. Otras maneras para orientarse pueden ser por la posición del sol o las estrellas. Y también con la sombra de los árboles. Durante la noche ya se ubicaban con las estrellas y la luna. Sabemos cómo se ubicaban en el espacio las personas en la antigüedad y cómo el paso del tiempo empezó a plantear la necesidad de ampliar los conocimientos para poder ubicarse mejor. Surgieron los mapas y los artefactos como las brújulas o los astrolabios. Se introdujo la ciencia como factor fundamental para relacionarnos con el espacio, pero ¿cómo hacemos en la actualidad para saber dónde estamos? El viejo mito de Julio Verne y Leonardo de recorrer el espacio como si fuera nuestra casa empezó a ser una realidad a partir del siglo XX. Satélites artificiales que imitan a los naturales como la Luna y toda una tecnología que trabaja desde el cielo operando sobre nuestra vida cotidiana. Esto que hace poco más de un siglo parecía una fantasía inalcanzable, hoy es una realidad. Utilizados como mecanismo de defensa, para conocer el clima, para comunicarnos, para controlar cultivos, para múltiples motivos el mundo hoy utiliza artefactos suspendidos en el espacio y controlados desde la Tierra. ¿Pero qué es un satélite? ¿Por qué necesitamos tomar distancia para vernos? En la jerga común, cuando se habla de satélites, se piensa primero en la Tierra y se piensa en algo que da vuelta alrededor de la Tierra sin caerse. Hay satélites naturales, la Luna es un ejemplo. Los naturales no son los que uno normalmente habla cuando estamos hablando nosotros. Digamos, lo que es importante desde el año 57 son lo que se llaman los satélites artificiales. Es una era que empieza en el año 57 con el famoso Sputnik y que desde ese día en adelante generó una serie de diferentes tipos de satélites en base más que nada al tipo de aplicaciones. Cuando uno habla de satélites, tal vez no es tan sencillo definir un solo tipo de satélite. En el caso de aquellos que miran la atmósfera, están más apuntando a aplicaciones meteorológicas.
Después tenemos otro tipo de satélites que están mirando hacia abajo, bien hacia la Tierra, tratando de rescatar señales e indicios de lo que está pasando sobre nuestra superficie, ya sea en la Tierra como en el mar. Después también tenemos todos los satélites de telecomunicaciones, que son los que hacen, por ejemplo, que podamos ver un partido de rugby que esté pasando en un lugar tan alejado y que lo podamos ver a lo mejor a las 4 de la mañana en nuestros televisores, o los satélites que nos permiten estar ubicados con nuestro GPS en el auto. Esos son otro tipo de satélites. Cada uno de ellos tiene órbitas definidas, se comunican de diferente manera con Tierra y los datos que provee también son distintos. Hola, ¿cómo están? Soy Julián De Vito, trabajo en la CONAE, que es la Agencia Espacial Argentina. Esta agencia que acaba de lanzar un satélite al espacio y que fue transmitido en TV pública, como así en otros medios que lo recogieron. Bueno, la CONAE es un organismo público del Estado Nacional que se encarga de llevar adelante el Plan Espacial Nacional. ¿Cómo se aplica la tecnología a la cartografía? Bien. Bueno, hoy en día la tecnología satelital está muy inmersa en nuestra vida cotidiana. Y la cartografía principalmente se nutre de esta información espacial, ya sea para la elaboración de mapas, utilizando los GPS para poder georreferenciar y generar modelos que le permitan evitar el trabajo de campo, como para la cartografía temática, que involucra una serie de información sobre el territorio que las imágenes pueden brindar a través de sus especialistas. Y hoy los satélites ayudan a los cartógrafos a poder mejorar esa técnica y obtener mapas cada vez más habituales. ¿Qué son las fotografías aéreas y cómo se toman? Bueno, las imágenes satelitales se toman desde la Tierra. Se necesita una estación terrena, ¿no? Es una estación que posee grandes antenas que cuando el satélite orbita alrededor de la Tierra y va pasando, ¿no? Y cuando pasa por el área de visión de esa antena donde está ubicada la estación terrena, se comunican los dos transmisores, el transmisor y el receptor, y se traquea, se llama, lo sigue en toda la órbita del área de visión de esa antena. Y en ese caso se van descargando las imágenes que fue almacenando el sensor a bordo del satélite mientras viajaba por el mundo. ¿Qué nos permiten las fotografías aéreas? Toda actividad así que tiene que ver con el medio ambiente, con el territorio, usan imágenes satelitales. Los geólogos para hacer prospección y poder identificar los minerales, los ingenieros agrónomos para poder hacer clasificación de cultivos, la gente que trabaja en el mar, los biólogos marinos para conocer el plancton, la temperatura del mar, los ecólogos para ver problemas ambientales, accidentes ambientales, derrames de petróleo sobre el mar, volcanes, hay inundaciones, incendios. Las aplicaciones que tienen las imágenes satelitales son infinitas, pero una imagen no me dice nada si yo no tengo el conocimiento. ¿Qué son las imágenes satelitales? ¿Cómo funcionan? Una imagen satelital es como una matriz de números digitales. Y cada número digital a mí me puede otorgar una información. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos las huellas digitales, ¿no? Que nos diferencian entre unos y otros. Ahora, cada elemento de la superficie de la Tierra tiene lo que se llama una firma espectral. O sea, se refleja de una manera particular diferente a otra. Entonces, yo conociendo esas firmas espectrales, puedo clasificarlos a esos elementos. Como las imágenes satelitales tienen píxeles y esos píxeles tienen un tamaño, yo puedo contar cuántos píxeles hay de determinada firma espectral, por ejemplo, y separarla. Y después decir, bueno, tengo en la pampa húmeda tantas hectáreas o tantos kilómetros cuadrados de soja, por decir una cosa. O sea, es mucho más que una fotografía, porque los especialistas tratan a la imagen satelital, por supuesto con el software adecuado, como una matriz de datos. ¿Cómo se procesa la información que surge de esas imágenes? Bueno, esas imágenes, como dijimos antes, están almacenadas en un sensor a bordo
del satélite, ¿no? Cuando pasa por el área de visión de la antena, se baja simplemente una señal. Ahora, para que esa imagen después tenga un sentido visual, hay que darle justamente a hacerle correcciones. Sino también hay que hacerle correcciones geométricas para que ese píxel que dije tenga un tamaño exacto. Hay que hacerle, digamos, correcciones también digitales para que la cantidad de esos valores digitales estén en un rango conocido. O sea, una vez que se hace ese preprocesamiento de la imagen, se distribuye. El primer paso es bastante más complejo, que necesita hacerla la estación terrena, que son los software de adquisición de imágenes, que es un preprocesamiento. Y después nosotros como usuarios tenemos esa imagen ya corregida y a partir de los conocimientos de cada una de las disciplinas pueden extraer información de esa imagen satelital. ¿De qué manera llega todo este dispositivo tecnológico a la confección de los mapas actuales? Bueno, este dispositivo tecnológico, por suerte, como los satélites orbitan la Tierra y en ese camino pasan por diferentes países, uno hace, no necesariamente cada país tiene que tener toda la tecnología disponible ni todos los satélites posibles, sino que uno puede realizar alianzas con otras agencias espaciales y bajar, por ejemplo, en la estación terrena que tenemos en Córdoba, satélites que sean útiles para la producción o para lo que nosotros querramos en la estación terrena y distribuirla a los usuarios. Vengo a proponer un enigma. Me encantan los enigmas. ¿De qué se trata? Supongamos que una persona está perdida en el medio de la selva y sabe que hay 3 aldeas cerca. Ah, como vemos en la figura. Exacto. Las medidas están expresadas en kilómetros. Esta persona sabe que a un horario determinado, supongamos que a las 11, suenan las campanas de la iglesia de cada una de las ciudades. Bien, suenan todas al mismo tiempo. Claro, por el tipo de campanadas se puede distinguir de cuál de las aldeas viene el sonido. 17 segundos pasadas las 11, llegan las campanadas de la aldea Amable. 20 segundos pasadas las 11, llegan las campanadas de la aldea Bella. Y 29 segundos pasadas de las 11, llegan las campanadas de la aldea Colorida. ¿Es posible saber en qué lugar del mapa está la persona? Espero que sí. No quisiera estar perdida en medio de la selva. Primero, tenemos que saber a qué distancia de cada una de las 3 ciudades está la persona. Asumamos que la velocidad del sonido en el aire bajo ciertas condiciones es de 340 metros por segundo. Esto quiere decir que en un segundo el sonido recorre 340 metros. Para saber la distancia a la que está la persona de la aldea Amable, podemos multiplicar 340 por 17. Y eso nos da como resultado 5.780 metros. Vamos a redondear 6.000 metros. Que vendría a ser 6 kilómetros, ¿no? Correcto. Si hacemos la misma cuenta con las otras 2 aldeas, vamos a obtener que la persona perdida está a 6 kilómetros de la aldea Amable y a 7 kilómetros de la aldea Bella y a 10 kilómetros de la aldea Colorida. Y si trazamos una circunferencia de un radio de 6 kilómetros con centro en la primera de las aldeas. Eso mismo es lo que hay que hacer. Sería como se ve en la siguiente imagen. O sea que la persona perdida puede estar en cualquier punto de la circunferencia. Exacto. Si la persona está a 7 kilómetros de la segunda aldea, podemos dibujar en el mapa una circunferencia centrada en esta aldea de radio 7 kilómetros. En la escala adecuada, claro. Sería así. O sea que la persona perdida tiene que estar ahora en algún lugar de la intersección entre 2 circunferencias. Así es. Quedan solo 2 posibilidades. Los puntos de intersección de ambas circunferencias, marcadas con P y Q en la siguiente imagen. Si la tercera aldea está a 10 kilómetros, deberíamos dibujar una tercera circunferencia centrada en esa aldea y de 10 kilómetros de radio. Estás rapidísimo, Flor. ¿Podemos concluir que la persona perdida está en el punto P a 6 kilómetros de la aldea Amable, a 7 de la aldea Bella y a 10 de la aldea Colorida? Eso es correcto. Problema resuelto. Ya me puedo dedicar a ser detective. Siempre quise ser detective. Listo, es un hecho. Me compro un gabán, una pipa y un sombrero y arrancamos. La revolución neolítica significó la adopción del sedentarismo.
Falso. Falso. Verdadero. 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 Pasada la etapa de poblaciones nómades que debían desplazarse para conseguir comida y abrigo por medio de la caza y la recolección, el desarrollo de la domesticación de plantas y animales permitió la adopción del sedentarismo. Los primeros mapas fueron realizados durante la Edad Media. Verdadero. Falso. 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 Los mapas son muy anteriores y ya en el antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, la elaboración de mapas era usual y necesaria. Eratóstenes calculó el diámetro terrestre. Falso. Verdadero. 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 El matemático, astrónomo y geógrafo griego Eratóstenes de Cirene calculó el diámetro de la Tierra y esto permitió la elaboración de las bases para una representación científica del espacio. La brújula fue inventada en China hace 1200 años. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Se cree que fueron los chinos quienes inventaron la brújula hacia el siglo IX, aunque se trata de una fecha estimativa. Los mapas son reflejos fieles de la realidad. Falso. Falso también. Falso. 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 Los mapas son representaciones del espacio. A lo largo de la historia se fueron ampliando los conocimientos y se mejoraron las técnicas para confeccionarlos. De la exploración física se pasó a la actual elaboración digital de imágenes. La posibilidad de conocer la ubicación exacta de un objeto es un tema que durante mucho tiempo obsesionó a la humanidad. En la actualidad damos por natural que exista la tecnología de GPS, que viene del inglés Global Positioning System, sistema de posicionamiento global. Pero claro, esto no fue siempre así. En la primera mitad del siglo XVII, el pensador francés René Descartes sentó las bases de una de las maneras más usuales para definir la posición de un punto en un plano, los llamados ejes cartesianos. Para eso es necesario definir en un plano un punto al que vamos a llamar origen de coordenadas y dos rectas perpendiculares que lo contengan. Por convención se llama a una de esas rectas eje X y a la otra eje Y. Sobre cada una de ellas se determina un punto. Y estos puntos deben estar a igual distancia del origen de coordenadas. Estos elementos definirán el sistema de referencia. Partiendo del origen de coordenadas, la dirección en la que se encuentran los puntos que indicamos serán los sentidos positivos y los otros los sentidos negativos. La distancia entre el origen de coordenadas y cada uno de los puntos se considerará de longitud 1. Una vez que ya definimos este sistema de referencia, podremos indicar la posición de cualquier punto en el plano. Primero, determinamos un punto P cualquiera en el plano. Luego se determinan dos rectas perpendiculares que lo contienen. Se indican las intersecciones de estas rectas con los ejes. La distancia de cada punto de intersección al origen de coordenadas, considerando el valor 1 previamente definido, serán dos números que definan las coordenadas de ubicación del punto P. Al número X se lo llama coordenada X del punto P y al número Y se lo llama coordenada Y del punto P. La forma de escribir esto matemáticamente es P igual X, Y entre paréntesis. Es importante respetar el orden de los elementos. Por convención, es decir, por un acuerdo generalizado, el primer número corresponde a la X y el segundo a la Y. Este sistema permite, por ejemplo, transmitir la ubicación de un punto de un lugar a otro, solo compartiendo el sistema de referencia. Por ejemplo, si dos personas se encuentran hablando por teléfono, una está en Buenos Aires y la otra en Moscú, y ambas necesitan dibujar un punto en una hoja de tamaño A4,
pero que ese punto esté en el mismo lugar de cada hoja, pueden asumir como sistema de referencia los bordes e indicar las coordenadas. De esa manera, indicando que el punto tiene coordenadas, cualquier persona podría dibujarlo en el mismo lugar relativo de la hoja. Por eso es importante destacar que el sistema de referencia tiene que ser acordado previamente. Pero además del cartesiano, hay muchos otros sistemas de referencia posibles. En la actualidad, por ejemplo, tenemos el GPS, que ya te habíamos mencionado. Este sistema nos obliga a pensar en otras maneras de establecer la geolocalización de puntos. Estos dispositivos tienen la capacidad de calcular la distancia a algunos puntos de posición conocida, que en este caso son los satélites. Los satélites de GPS orbitan la Tierra de manera completamente predecible. Es decir, que en todo momento se sabe en qué lugar están. Como el planeta tiene una forma similar a una esfera, el sistema de referencia que se utiliza es complejo. Volvamos al problema inicial de definir la ubicación de un punto en un plano. Pero ahora no vamos a plantear como sistema de referencia los ejes cartesianos, sino que marcaremos 3 puntos a los que vamos a llamar A, B y C. Para darle un contexto, imaginemos que estos puntos representan la ubicación de 3 antenas de celular en una ciudad. Tenemos esta información. Un celular detecta estar a 5 kilómetros de distancia de la antena A y a 7 kilómetros de la antena B. Veamos cuáles son las posibles ubicaciones del celular. Identificaremos todos los lugares que están a 5 kilómetros de la antena A y todos los puntos que se encuentran a 7 kilómetros de la antena B. Estos puntos conformarán 2 circunferencias. Así vemos que hay solo 2 lugares posibles en los cuales el celular podría estar. Se trata de los puntos en los que confluyen las circunferencias. Si la antena C no está alineada con la A y la B, como es este el caso, permite diferenciar cuál de los 2 posibles puntos es, dado que la distancia entre ellos y esta antena es diferente. El celular puede detectar estar a 17,4 kilómetros o a 11 kilómetros de la torre C, y el resultado de esto identificará cuál es el lugar exacto en el que se encuentra el celular. La idea general es exactamente la que se utiliza para los sistemas de GPS. El proceso usado, que se llama triangulación, es el mismo, aunque la complejidad del GPS es mayor debido a que, como decíamos, la superficie terrestre no es un plano. El sistema de posicionamiento global es un servicio que nos permite fijar a escala mundial la posición de una persona o un objeto. Fue desarrollado en la década de los 70 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que actualmente es la institución encargada de operarlo. Este sistema se basa en una red de 24 satélites que rodean la Tierra a unos 20.000 kilómetros. Cada uno de ellos emite permanentemente una señal que es registrada en la superficie terrestre por un receptor. Este sincroniza su reloj con el de un satélite y calcula el tiempo que demoran en llegar las señales. Así logra determinar la distancia que los separa e identificar su posición en el globo. Pero para poder fijar su ubicación exacta, utiliza el principio matemático de la triangulación, por el cual necesita comunicarse con al menos 3 satélites. De esa forma, una vez que sincroniza su reloj y calcula la distancia con los 3 satélites, el GPS determina las coordenadas reales de su posición en el mapa. Así, el GPS alcanza un nivel de precisión tal que puede llegar a determinar un punto de posición con errores de apenas unos pocos metros. Es por eso que su uso se popularizó en los últimos años, en especial entre los automovilistas, ya que es muy práctico en ciudades o rutas. Vamos a tratar de generar un sistema de referencia cartesiano. Esto es muy sencillo. En el suelo de alguna habitación rectangular de tu casa, tenés que establecer lo que llamamos un sistema de referencia cartesiano. Lo podés hacer de la siguiente manera. En un vértice de la habitación, definís el origen de coordenadas. Entonces, estos 2 bordes del suelo se van a definir como los ejes X e Y. Con un metro, una regla o un centímetro, lo que tengas en tu casa, tenés que identificar el punto sobre los ejes que se encuentra a 50 centímetros del origen de coordenadas. Así, ¿ves? Después tenés que identificar un objeto pequeño o un punto sobre el suelo de la habitación. Así,
Muy rápido y muy fácil. Vas a obtener las coordenadas de la posición de ese objeto o ese punto. ¿Qué te pareció? Todos y todas, vos y yo, a veces necesitamos que alguien nos vuelva a explicar algo que ya aprendimos, pero de una manera diferente. Una manera que nos haga pensar, aprender y, ¿por qué no, reírnos? Por ejemplo, esto. No lo intenten en sus casas. Hoy, ¿cómo orientarse? Malón, creo que estamos perdidos. ¿Dónde están el mapa y la brújula? Tranquilo, Malón. Podemos orientarnos de otras formas. Te enseñaré cómo. Primero debemos tener en claro dos cosas. Uno, hacia qué dirección queremos ir. Por ejemplo, al norte. Y dos, en qué hemisferio estamos. En nuestro caso, estamos en el hemisferio sur. Un sistema sería guiarse por la salida o la puesta del sol. El sol siempre sale por el este y se oculta en el oeste. Si vemos que está amaneciendo, ya sabemos dónde está el este. Y a partir de allí podemos deducir dónde están el resto de los puntos cardinales. Oeste, norte y sur. Si es de mediodía, no sabemos desde dónde salió el sol y en qué lugar se ocultará. No importa. Aún podemos orientarnos utilizando la técnica del palo. Primero, clavamos un palo en el suelo y marcamos el extremo de la sombra. Dejamos pasar 15 minutos y volvemos a marcar. Al unir estos dos puntos, obtendremos la orientación oeste-este. Luego, solo tendremos que trazar una perpendicular para obtener la orientación norte-sur. Tranquilo, Malón. Si estamos perdidos en la noche, también podemos guiarnos por las estrellas. Tenemos a la Cruz del Sur, una constelación en forma de barrilete. Si prolongamos el largo del barrilete 4 veces y media, el punto imaginario que localicemos indicará siempre el sur. ¡Oh! ¡Malón! Muy bien. Hoy aprendimos dos cosas importantes. Cómo orientarnos y que no hay que hacer enojar al pequeño Malón. ¿Cómo harías para encontrarte a vos mismo o a vos misma si pudieras mirarte desde arriba? Supongamos que estás acá. Ahí estás. Pero si pudieras verte desde más lejos, ¿no lo harías? Y si pudieras irte más lejos todavía, ahora ya no te ves desde tan cerca, pero qué linda vista, ¿no? Y si nos vamos más lejos aún, vértigo. Mejor volvamos rápido al punto inicial. Ahí estás. Ahí estamos. Acá. ¿Cómo hacemos para ubicarnos cuando queremos ir de un lugar a otro en nuestro país? ¿Sabes por qué el kilómetro cero de todas las rutas de nuestro país está en el Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires? Esto empieza en 1935, cuando el entonces presidente Agustín Pedro Justo inauguró en la Plaza del Congreso el monolito que simboliza el punto de partida de todas las rutas argentinas. La designación numérica de las rutas nacionales no se hizo al azar, se hizo con una lógica. Del 1 al 50 estarían los grandes itinerarios entre capitales de provincia. Además se adoptó el sistema radial para la asignación de los 14 primeros números girando en el sentido de las agujas del reloj y así el número 1 se asignó al camino que une la capital federal con la capital de la provincia de Buenos Aires. Las rutas nombradas desde el número 15 al 31 son las que corren del este a oeste. Del 32 al 40 las que van de norte a sur. Y 41 al 50 las futuras ampliaciones. Y
para el resto del país, desde el 51 hasta el 300, las rutas se designaron por regiones. Aunque a lo largo de los años estas rutas fueron recibiendo nombres de personajes históricos, de próceres, siempre mantuvieron su denominación numérica. Así como durante el Imperio Romano todos los caminos conducían a Roma, en nuestro país, desde comienzos del siglo pasado, todos los caminos empiezan en el Congreso. Como vimos, la representación del espacio fue cambiando mucho a lo largo de la historia de la humanidad. Y cada sociedad fue desarrollando distintas estrategias para enfrentar los desafíos que presentaba el lugar habitado. Los avances científicos fueron fundamentales para entender el espacio y para tener más precisión al momento de representarlo. En ese sentido, las últimas décadas son un gran salto hacia adelante. GPS, satélites, imágenes digitales de extrema precisión. Y para llegar a eso fueron centrales los sistemas de referencia. Las maneras de saber dónde estamos, así, fueron muchas y variadas a lo largo de la historia. Ese viaje nos trajo hasta aquí, donde estamos ahora. ¿Y vos? ¿Dónde estás?